¿Por qué? Porque realmente ese pueblo tenía Torá. Ese pueblo tenía los mandamientos. No todo era, digamos, torceduras. No, por el contrario. Ellos tenían mandamientos y tenían tradición de hombre, ¿verdad? Pero Yeshua es enfático en decirle, si ellos les enseñan lo que Moshe escribió, cúmplalo, obedézcale. Repito, versículo número 3. Así que todo lo que de él les digan, hágalo y cúmplalo. Pero no hagan conforme hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ahí habla de el yugo, que muchos trastornan y dicen que la ley es yugo, que es pesada, que eso trae muerte. No, eso no dijo Yeshua. Yeshua dijo, lo que está escrito en la Torá, lo que traducen como ley, eso sí cúmplalo. Pero lo que se sale de la Torá, que ellos dicen que ustedes la cumplan, pero ellos no la cumplen porque lógicamente ellos le agregaron mucho peso a la Torá, ¿verdad? La hicieron gravosa. Entonces, pero eso no es necesario porque no es palabra de Yahweh. Eso fue invento humano, ¿verdad? Versículo número 4. Ellos atan carga pesada y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni siquiera con un dedo. Eso es típico de los maestros, hermanos. Eso es típico de los maestros. Enseñan lo que no cumplen. Es típico. Bien, vemos que es bastante claro, hasta acá, es bastante claro lo que dice Yeshua. Él no está quitando nada, ni siquiera está descalificando a los fariseos, siempre y cuando enseñen verdaderamente Torah, ¿verdad? Lo que se sale de la Torah. El legalismo, las halajá de hombres, o la jurisprudencia de hombres, los razonamientos de hombres, eso no. Eso está fuera del marco de la Torah, eso no sirve, desechen. Versículo número 5. Dice, hacen todas sus obras para que la gente los vea. Es que eso es típico en un maestro, hermano. Eso no es solo del pasado, eso es del presente y seguirá siempre hasta que venga Yeshua. Muchos que se creen maestros, que se hacen llamar maestros, ¿verdad? Van a vivir, digamos, de esta manera. Verso 5, estamos en Mateo 23. Estamos leyendo Mateo 23. Dice, hacen todas sus obras para que la gente los vea. Se hacen muy anchas sus tiras de oración y bien largos sus flecos en sus mantos. ¿Qué es eso de las tiras de oración? Las tiras de oración, hermanos, son los tefilim. Acá vamos a aclarar un concepto. Las traducciones griegas dicen filactería, pero es importantísimo saber esto, hermano. Tefilín, en el concepto hebreo, es, por cierto, una ordenanza de Yahweh. Es una ordenanza que debían de hacer, ¿verdad? Las tefilín, que era una especie de cajitas, ¿verdad? Donde debía de guardarse porciones de la Torá, sobre todo los tefilín. En los tefilín hay 4 porciones de la Torá, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, que es importantísimo, no puede faltar, ¿verdad? El Shema. También el capítulo 11, en el versículo 13, donde especifica y enseña que al acostarse y al levantarse siempre hay que estar recordando la Torá, que hay que enseñar a los hijos a guardar Torá. También está aquel verso que dice que hay que poner la Torá en los postes, lo que se traduce como dinteles en las puertas, ¿verdad? Que la Torá no se puede despegar del corazón, sino que hay que cumplir conforme a todos los mandamientos. Entonces, esas 4 porciones es la que estaba en los tefilim de las personas. Pero el concepto griego habla de filactería, hermanos. Pero resulta que la filactería significa, en griego, viene, verá lo que significa. En el concepto griego es la palabra pilacterión. Y pilacterión luego fue tomado por el latín y la transliteraron a pilactería. ¿Pero sabe cuál es el concepto que viene del griego? Eso es amuleto. Entonces, en el concepto hebreo, jamás nadie usted va a escuchar que le diga filactería. ¿Por qué?
porque filactería es un amuleto. Es decir, los griegos lo tomaron como uno más de los amuletos que ellos utilizaban porque eran agoreros, ¿verdad? Fíjese el cambio de pensamiento y de mentalidad en las traducciones que le hace mucho daño a la verdad del Padre Eterno, a la verdad que Yahweh le trajo a su pueblo. Porque cuando cambian a filactería, lo que dicen que lo que tienen es un amuleto. Y eso es falso. Porque Yahweh no les dio amuleto, porque en el concepto hebreo, un amuleto es sinónimo de idolatría y es prohibido por la Torá. Así que no tiene nada que ver el concepto de filactería, que viene de la palabra pilacterión griega, y luego filacteria en latín. No tiene nada que ver con tefilín, hermano. Así que ahí tendríamos que ir corrigiendo nuestro texto bíblico, porque filactería no era lo que usaban. Eso era amuleto y entra ya a la idolatría o entra en el pecado de ser agorero. Entonces no tiene nada que ver. La filactería, ¿verdad? Es más bien parecido a la mezuzá, ¿verdad? Lo que pasa es que la mezuzá se la utiliza en la salida de las casas, ¿verdad? Donde están dos porciones de la Torá, ¿verdad? Dos porciones que nunca se pueden apartar del corazón. Importantísimo que cuando uno sale de su casa, recuerde, ¿verdad?, que hay que amar a Yahweh por sobre todas las cosas, que hay que cumplir los mandamientos, ¿verdad? Entonces, acá dice que ellos hacían sus tiras de oraciones, la traducen de esa manera, sus tiras de oraciones las hacían muy anchas, es decir, presentaban sus porciones de la Torá muy grandes para que la gente los vea, que son personas que siempre están observando los mandamientos. Pero Yeshua los critica en ese sentido porque hacían, ¿verdad?, de una manera pública y ellos lo llevaban así. Estas tefilim se utilizaban en el brazo, hermanos, ¿verdad? Se amarraban con unas cuerdas de cuero o en la frente, y así es como lo manda Yahweh. Así es como lo manda en el libro de Números. En Bamidbar, en el libro de Números, lo manda a hacerlo de esa manera. Bien, y las mezuzá son las que se ponen, como les decía, en las casas. ¿Qué más decía acá en Mateo 23:5, cuando Yeshua critica precisamente esta forma de llevar muy grandes tefilín para que todo el mundo vea que las lleva, ¿verdad? Es como aparentar que sí, pero dice Yeshua, pero no lo hacen realmente, sino que lo que quieren es figurar, porque son maestros y quieren ser vistos como especiales, como seres que sí cumplen, como ejemplos a seguir, ¿verdad? Eso es lo que él está criticando Yeshua, su proceder, que no era una forma adecuada. Entonces dice también que hacían sus flecos muy largos, es decir, imagínense, lo que acá se traduce como flecos son los tzitziot, ¿verdad? En el talit, exactamente. Dice que había que ponerlo en los mantos, eso dice el mandamiento, ¿verdad? Que había que ponerlo en el manto, eso dice en el libro de Números capítulo 15. No, en ningún momento, porque dice que eso es un mandamiento. Es decir, eso es un mandamiento como todos los mandamientos que nos han pasado. Porque los mandamientos no se ponen en moda ni se quitan de moda. Los mandamientos son para cumplirlo a todo aquel que cree que Yahweh dio una Torah de vida para su pueblo. Exacto. ¿Qué dijo Moisés? Exacto, correcto lo que dice el hermano. Yeshua dice en el capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Lo que ellos digan que Moisés escribió, hágalo. Los de los Sixiot, Moisés lo escribió. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Es decir, todos tenemos que llevar estos Sixiot. No sé si la cámara lo logra ver. Pero estos Sixiot hay que llevarlos. Hay que tenerlos porque eso es un mandamiento. ¿Y qué hace Sixiot? Si usted va a leer en el capítulo 15, versículo 30, usted desde el versículo 15, desde el 38 al 40, ¿qué va a encontrar, hermanos? Usted va a encontrar que dice Yahweh que los pongan en las cuatro esquinas de su prenda de vestir. En ese momento le está hablando del talit, ¿verdad? ¿Para qué? Dice ahí claramente, para que no olviden que tienen que guardar los mandamientos. Es decir, es un memorial
que constantemente tenía que estar en el ser humano. Si iban solamente el día de Shabbat a escuchar la lectura de la Torá, durante los 6 días se puede olvidar. Pero con la ordenanza de tener las mesuzá en las casas, estas porciones de la Torá, porque era muy difícil que una persona tenga la Torá completa, pero sí podía tener dos extractos de esos versos de Shemot, ¿verdad? Y de Devarim, de Deuteronomio, por ejemplo el Shema, de Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué hacía una persona cuando veía siempre el Shema? Sabía que no podía ser idólatra, que tenía un solo Elohim al que había que amar y adorar y sus mandamientos, ¿verdad? Y el concepto de tefilín es llevarlos, hermanos, para recordar siempre esos preciosos mandamientos. Imagínense la forma que Yahweh, cómo los llevó para que ellos siempre mantengan esos mandamientos, aunque nosotros ya sabemos por la historia que cuenta la Escritura que de todos modos pues hubo idolatría y hubo transgresión. Eso lo sabemos, pero lo importante es resaltar que Yahweh lo ordenó y que hay que cumplirlo, y eso es lo que critica Yeshua ahora acá, que hay que cumplirlo, y le enseña a sus discípulos en la multitud, no en secreto, que si los fariseos le enseñan a que cumplan eso, cúmplalo, porque eso sí dice la Torá. Entonces eso hay que estar muy en claro, porque es lo que tienen que aprender las personas que aún no lo saben. Bien, entonces vayamos avanzando. Mateo 23. Mateo 23, estamos en el verso 6, dice, les gustan los primeros asientos en los banquetes. Yeshua comienza a enseñarle a los discípulos el comportamiento, es decir, analicen a sus maestros y den cuenta de sus errores para que ustedes no hagan lo mismo. ¿Cuál era la importancia de que Yeshua les enseñe esto, hermanos? ¿Es solo por ponerlos digamos, en vergüenza a los fariseos? No, ese no era el propósito, hermano. Muchos inclinan hacia ese sentido lo que hacía Yeshua. No es eso, hermano. ¿Sabe lo que quería? Era que los discípulos no sigan ese ejemplo, que cuando él no esté, cuando ellos tengan que estar solo levantando los movimientos, cuando crezca el movimiento Yeshua, el movimiento nazareno, que no hagan lo mismo. Sacarlos de ese formato que ya estaba en ellos, porque siempre lo habían visto, ¿verdad? Era un formato, una costumbre. Entonces tenía que sacarlos de esa práctica. Por eso les enseña lo que hacen para que ellos no lo hagan, y lo vamos a entender. En el verso 6 dice, y les gustan los primeros asientos y los banquetes y la primera silla en la sinagoga. Eso usted lo ve hoy en día. Eso lo ve hoy en día. No solo en los rabinos. Mírenlo en los pastores. Mírenlos en los sacerdotes falsos que hay de la iglesia católica. Los endiosan. Siempre ocupan los primeros lugares, sillas de oro. Son vacas sagradas. Como en algún momento nosotros hicimos un tema, las vacas sagradas del cristianismo. ¿Verdad? Eso es lo que les está quitando. Pero sin embargo, los falsos hacen lo que Yeshua les estaba criticando a los fariseos. Versículo número 7. Exactamente, exacto, correctísimo, dice el hermano. Por ejemplo, los sacerdotes católicos imitan la indumentaria de un sacerdote, ¿verdad? Y se ponen, se cubren la cabeza, se ponen un manto, pero sin zicción. Entonces, quisieron imitar, pero cambiando todo. Claro, ellos no guardan Torah, no tienen Torah. Están sin pacto. Bien, decía el versículo 6, le gustan los primeros asientos y los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Verso 7. Y que los saluden en las plazas y que la gente los llame rabí. Tremendo es eso, hermano. Eso es un concepto muy, muy tremendo. Versículo 8. Pero ustedes no se hagan llamar rabí. Pero hoy en día vemos a todos, todo aquel que predica, se hace llamar maestro, se hace llamar moré, se hace llamar rabí, se hace llamar pastor. Muchos ya apóstoles y profetas, ¿verdad? Y sabemos de aquellos que se hacen llamar padres. Y Yeshua dice, no hagan eso. Pero nadie le obedeció a Yeshua porque todos se hacen llamar rabí y maestros, ¿verdad? Pastores. Yeshua dice, versículo 8, pero ustedes no se hagan llamar rabí porque uno solo es su rabí. Y todos ustedes son simplemente hermanos. Lean bien ese verso. Ustedes solo son hermanos. Uno no es el rabí de otro. Versículo 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, pero acá todo un gran porcentaje del mundo
le llama padre a un mortal mentiroso y falso. Y en cada comunidad, pues donde existen estas iglesias, les llaman padre a los que fungen como sacerdotes. Y Yeshua dijo, no los llamen padre a nadie en la tierra. Solo llamen padre al que está en el cielo, dice este versículo número 9. Verso 10. Tampoco se hagan llamar guías, porque su guía es uno, es Mashiach. Entonces, ¿cuál es el concepto de ser guía, hermanos? El concepto de ser guía, el concepto de llevar a la verdad, de hacer una revelación, de interpretar correctamente la Torah. Que ese es un verdadero maestro. Es Mashiach, hermano. Él es nuestro guía, Mashiach. Versículo 11. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás. Pero eso no es lo que vemos, hermano. Nosotros vemos el concepto cristiano, por ejemplo, que los pastores no le sirven a nadie, se sirven a sí mismos y se sirven de sus seguidores, de los incautos, a los que le llaman ovejas, ¿verdad? Entonces no vemos para nada la aplicación de lo que enseñó Yeshua. No la vemos, hermanos. Todos lo que buscan es satisfacer sus malsanos propósitos. Bien. Versículo número 12. Porque al que se enaltece, se lo humillará. Y al que se humilla, será enaltecido. Versículo 13. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Pero fíjense ustedes, hermanos, que desde la mentalidad torcida del cristianismo, y hablo del cristianismo porque es de donde nosotros hemos salido, ¿verdad? Los rabinos son iguales, hermano. Son iguales porque a los rabinos les gusta que se los reconozca como gente sabia. Les gusta que le agachen la cabeza, que le obedezcan y que los llamen de una manera muy respetuosa, ¿verdad? Que todo el mundo lo vea como seres importantes. Pero nosotros hablamos ahora desde las perspectivas, desde lo que nos hemos conocido, ¿verdad? Del cristianismo, que siempre están criticando desde los púlpitos a los fariseos. Siempre hablan en contra de los fariseos, pero resulta que están haciendo igual que los fariseos. Viven igual que los fariseos y los critican. Porque todo lo que Yeshua les decía a sus discípulos que no hagan, porque eso ya lo hacen los fariseos, eso hacen los pastores y los sacerdotes católicos. Lo hacen así, todo el cristianismo. Les digo, también lo hacen los rabinos y los pseudos maestros judíos. También lo hacen. Y Yeshua dice acá que no lo hagan, ¿verdad? Pero los rabinos, los judíos, no creen en la enseñanza de Yeshua. Pero los pastores y los sacerdotes católicos dicen creer en Yeshua, pero no obedecen lo que él está enseñando. Dice en el versículo 13, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente. Eso también lo hacen los pastores y los sacerdotes católicos, ¿verdad? Le han cerrado la oportunidad de ir al reino a las personas. Pues ni entran ustedes, dice este versículo 13, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Y eso sí ocurre en el cristianismo, porque hay muchas personas que con el corazón buscan a su creador, pero se encuentran, ¿verdad?, con un fariseo moderno. Pero una gran diferencia es que un fariseo sí tenía Torah, que se había convertido en maestros que llevaban una enseñanza llena de legalismos, ¿verdad? Y que eran en su corazón muy egoístas, materialistas, pero en eso mismo se han convertido estos pastores, con la diferencia de que los fariseos enseñaban Torah también, aparte de los legalismos, pero estos pastores rechazan la Torah. Ahora, miremos lo que sigue diciendo Yeshua de los fariseos. Versículo 14. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y con disfraz hacen largas oraciones. Por eso recibirán una condenación mayor. Hermano, pensemos esto. Yeshua está hablando de un fariseo, o de muchos fariseos, pero estos fariseos tenían Torah, hermanos, porque les acaba de decir que si ellos les enseñan lo que está escrito, cúmplalo. ¿Qué podemos decir de un pastor cristiano si acá está diciendo que esos fariseos,
que actúan de esa manera tendrán mayor condenación, aunque tenían Torá. ¿Qué podemos nosotros pensar lo que podría pasar con un pastor o con un sacerdote del cristianismo? Imagínense ustedes. Versículo número 16. Claro, exactamente. Si los fariseos, con todo que tenían Torá, dice que van a tener mayor condenación por su forma de actuar. Versículo número 15. Pobres de ustedes, escriben fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más digno de crematorio. Dice acá esta traducción que no tiene nada que ver con el crematorio, ¿verdad? Que ustedes mismos. Mire, les está diciendo Yeshua que ellos procuran tener prosélitos, atraerlos a los prosélitos, es decir, a los que con el corazón quieren buscar, quieren reconocer, quieren Torah, quieren saber de Yahweh. Cuando los atrae, dice, los hace más dignos de condenación. ¿Por qué? Porque le enseñan mentiras, porque los hacen hacia ellos y no hacia la Torah, no a que amen a Yahweh con todo su corazón, sino que los atraen hacia ellos. ¿Por qué? Porque cada rabino, ¿verdad?, tenía su yeshiva y cada uno llevaba a sus talmidín hacia ellos realmente. Ese es el problema que existe, y lo mismo ocurre hoy en día en las diferentes congregaciones. Cada uno quiere atraer a un creyente, pero para hacerlo hacia ellos, es una víctima de ellos. Versículo número 17. Número 16. Pobre de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario, no significa nada. Pero si jura por el oro del santuario, ahí queda obligado. Imagínense, qué torcedura, ¿verdad? Si jura por el santuario, dice que no significa nada. Pero si juran por el oro del santuario, ahí tiene una obligación. Es decir, tiene que cumplir esa oración económica que hizo. Imagínense. Tremenda torcedura. Versículo 17. Acá está hablando, precisamente está hablando de los escribas, que eran los sacerdotes que estaban en ese momento encargados de llevar toda la, digamos, la administración del templo. Y en ese tiempo que vino Yeshua, que hace la aclaración al hermano, estaban los saduceos. Por eso es específico en decir escribas y fariseos, porque los escribas eran los encargados de la administración. Versículo número 17 dice, necios ciegos, ¿cuál es más importante? ¿El oro del santuario? A ver, aquí entendamos bien lo que dice en el versículo 17. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante? ¿El oro o el santuario? Es que claro, es hasta incoherente, ¿verdad? Que si una persona hace un voto por el santuario o hace un juramento por el santuario, dice que eso no importa si lo incumple, no tiene importancia, es decir, no hay transgresión. Pero si en la parte económica ha jurado dar, por ejemplo, una contribución, eso sí es obligación que lo haga. Eso sí, y Yeshua le dice, ¿pero qué? Eso es totalmente irreverente, porque ¿qué es lo que verdaderamente fue consagrado? El santuario, no el oro del santuario, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, tremenda, claro, tremenda torcedura materialista. Versículo 18. También dicen ustedes, mire cómo les aclara, está enseñándole a sus discípulos, tenemos que transportarnos en el momento, en el tiempo, en lo que está ocurriendo. Dice que les está hablando en público, donde están también los saduceos, que son los escribas, y también están los fariseos, ¿verdad? Entonces les está enseñando, poniendo los ejemplos de lo que ellos hacen. Versículo 18 dice, también dicen ustedes, ¿a quién se refiere ahí? Está hablando a las personas que tienen frente, en este caso los escribas y los fariseos. También dicen ustedes, dice, si uno jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, ahí queda obligado. Solo la parte materialista. Ahora nosotros podemos entender por qué en Lucas 4:21, un verso que lo usan para hincar el corazón de los pobres incautos que hay en las iglesias, ¿verdad?
aquel famoso verso en que una viuda puso todo su sustento. Fíjese, la ignorancia, una viuda no diezmaba. ¿Por qué se admiró Yeshua? ¿Por qué le pareció rarísimo que venga una viuda y ponga una ofrenda en el cofre de las ofrendas? Le pareció raro. No tendría que extrañarse si hubiese sido común que los pobres iban a diezmar. ¿Por qué se tenía que extrañar, hermano? No habría razón por la que quede plasmado, inmortalizado en la escritura, ¿verdad?, que Yeshua se admiró por ver a una viuda poner una ofrenda. Se admiró porque las viudas, hermanos, no tenían recurso económico. Sí, la obligación de Torah es que hay que ayudar a las viudas. Y sin embargo, le pareció extraño que una viuda se quede sin su sustento con tal de ir a poner las ofrendas en el templo, ¿verdad? ¿Qué tal que a lo mejor estaba obligada por una de estas torceduras, ¿verdad?, de poner una ofrenda en el templo? Entonces, fíjese usted, ¿le parece extraño a Yeshua que una viuda que no tiene por qué ir a diezmar ni a ofrendar, porque ella estaba exento de esa contribución, por cuanto era una mujer pobre? Una viuda era una mujer pobre, ¿verdad? Hoy en día los que más diezman en la iglesia cristiana y los que más ofrendas dan en la iglesia católica son los pobres, cosa que es totalmente divergente de la verdad de la Torá. Entonces Yeshua se extrañó, claro, viendo a una mujer pobre diezmando y ofrendando en este caso, y eso lo usan. Es decir, esta forma que hace Yeshua para avergonzar a los ricos que ponían lo que les sobraba, ¿verdad?, porque una mujer que no estaba obligada a hacerlo lo hacía. Esto lo han tomado para mentirles y tocarles el corazón a las personas para robarles el dinero en una manera, digamos, muy, ¿qué les puedo decir? De una forma espiritual, digámoslo de esa manera. O sea, espiritualmente le meten la mano al bolsillo. Bien. Versículo número 19. Dice, ciegos, ¿cuál es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Imagínense. Mire esta aclaración. Esto es importante, hermano. No es leerlo solamente. Leímos la página y seguimos. Ah, sí, Yeshua dijo un poco de cosas. No sé qué será que dijo, pero algo dijo. No, hermanos. Les está aclarando la Torá. Yeshua no está acabando con la Torá. Les está diciendo cúmplanla bien. Y la están cumpliendo mal. Les está aclarando que la enseñanza que les dieron, su maestro, está equivocada. Él está haciendo la verdadera interpretación. Entonces los que se convirtieron, que nosotros escuchamos en Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad?, les estaba enseñando Yeshua. Los que se convirtieron fue a esa revelación. Se convirtieron a esa interpretación correcta de Yeshua, porque les aclara y les dice, es imposible que tomen como Torah el poner por encima del santuario la ofrenda del santuario, porque quien santifica a la ofrenda es el santuario. Entonces eso es, digamos, algo que no tiene razón de ser. Eso es lo que les está revelando Yeshua. Les está interpretando la Torah de una forma correcta. Versículo número 20. Pues el que jura por el altar, jura por el altar y todo lo que está sobre él. Mire esa forma muy lógica, hermanos. Si usted se compromete y jura por el altar, entonces usted está comprometido y está haciendo un juramento por todo lo que sostiene el altar. No tiene por qué independizar y poner por encima de eso a la ofrenda económica, ¿verdad? Mire esa aclaración muy lógica y muy sabia de Yeshua. Versículo 21. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Mire esa deducción muy lógica, ¿verdad? Si usted se consagra, si usted hace un juramento, está usted haciéndolo por el que habita en el santuario, que es Yahweh, ¿verdad? Y entonces no se puede poner por encima del santuario la ofrenda o las arcas, el oro del santuario. Eso sería irreverente. Versículo número 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, traduce acá, ¿verdad? La menta, el anís, del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá.
cuál era lo más importante de la Torah. Miren lo que les dice Yeshua. Hay que analizar ese sentido lógico de lo que él está enseñando. Él no está tirando abajo los mandamientos, la mal traducida ley. No. Él está diciendo, ustedes están haciendo las cosas que no están contempladas en la Torah. ¿Sí? Ustedes están diezmando. Muy bien, están diezmando y eso lo estipula la Torah. Están diezmando correctamente. Están diezmando, traduce acá, el anís, la menta y el comino. Pero han desatendido las cosas más importantes que trae la Torah. ¿Qué es lo más importante? La justicia. La justicia, hermano, por sobre todas las cosas. Por eso Pablo dice que teniendo Torah, se manifestó la justicia de Yahweh cuando envió a Yeshua. Porque Yeshua vino ¿a qué? A que se ponga por encima de todo la justicia, hermanos. Él es el abanderado de la justicia de Yahweh. Exactamente. Justicia es cumplir la verdad porque la Torah es justa, ¿verdad? La Torah es justicia. Entonces Él es la justicia de Yahweh, Él es la Torah viva. Entonces dice, ¿cuál es lo más importante? Dice, la justicia, la compasión y la emuná, la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La obediencia, hermano. Entonces lo más importante de la Torah, según dice el mismo Yeshua, justicia, compasión, que es misericordia, que es lo que más enseñó Yeshua, a ser justo, a ser misericordioso y a obedecer. Eso es tener fe, eso es emuná, obediencia, hermano. Eso, sin eso no hay Torah. Sin eso es falso decir que se está en cumplimiento de la Torah. Justicia, misericordia y obediencia. Bien, dice, estas cosas son las que hay que cumplir. Estas cosas hay que cumplir. Cuando usted tiene justicia, cuando se encuentra la justicia en la Torah, cuando se tiene misericordia y cuando se obedece, estamos cumpliendo la Torah. Dice, estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. ¿Sin omitir cuáles? Las que están prescritas en una forma veraz de lo que había que hacer, ¿verdad? Hoy en día ciertamente hay mandamientos que no podemos hacerlo, por ejemplo el del diezmo. Los rabinos piden diezmo, los mesiánicos siguen pidiendo diezmo, pero eso no se puede cumplir porque no tenemos templo, hermano. Eso es algo que aunque le aumenten lo que le aumenten, jamás van a poder sustentarlo, hermano. No lo van a poder sustentar. Eso es un mandamiento que no se puede cumplir. Acá les está diciendo, tenían que cumplir lo que están cumpliendo, sí, porque tenían el templo, ¿verdad? Había el alfolí donde se llevaba el templo. Además, hermanos, vamos a analizar en otra ocasión el tema del diezmo, que específicamente dice Torah que cuando entres a la tierra que yo te doy, la tierra que fluye leche y miel, la tierra productiva que Yahweh les da, ahí van a diezmar. Cuando fueron al cautiverio, jamás hubo ordenanza de que en el cautiverio tenían que diezmar. Eso no existe, hermanos. Y hoy estamos en cautiverio. Así que el diezmo no funciona ni se puede cumplir porque no hay las condiciones para cumplirlo. Bien. Versículo número 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Qué será eso? Dirán los pastores, ¿verdad? Desde el pensamiento cristiano. Es irrelevante, solamente hablo de un mosquito y de un camello. No, hermano, eso es algo que Yeshua lo habla porque se lo está viviendo en ese momento. Se cuidaban de que un insecto, porque ciertamente hay un mandamiento del que dice que si un insecto cae en la comida no se puede consumir ese alimento. Si un insecto cae en una olla que está cociendo el alimento, tienen que tirar ese alimento, no lo podían seguir cocinando. Si caía en un recipiente de agua donde bebían agua, tenían que vertir el agua y botarla, no podían consumirla. Eso es un mandamiento, hermano, ¿verdad? Porque deja de ser kosher, deja de ser ritualmente puro. Está enseñando a guardar Torah, acá está enseñando a guardar exactamente la forma de alimentarse de una forma santa, kosher, ¿verdad? El camello era un animal impuro, pero dice, no se comen el mosquito
pero sí se tragan camello, sí se comen, sí consumen camello. Estaban comiendo carne de camello. Eso es todo, hermano. Pero para aparentar, ¿verdad? Se cuidaban de los insectos pequeños y se comían la carne del camello. Eso no es que lo puso porque sí le ocurrió. No, hermano, es algo que estaba pasando. Y él estaba enseñando las transgresiones que están haciendo. Versículo 25. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato. Limpian por fuera. Mira este concepto muy bonito. Limpian por fuera el vaso y el plato. ¿Sí? Aparentando, ¿verdad? Porque tenían su jalajá. Ellos, por eso dice, limpian el vaso, limpian el plato. ¿Pero qué dice Yeshua? Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¿Por qué dice que estaban llenos de robo? Porque recordemos que él le decía, ustedes le quitan el dinero a las viudas. Lo que a la viuda le quedó, ustedes van y se lo arrebatan. Era una cosa muy tremenda, porque tenían poder, hermano, porque un maestro, porque un rabino, porque un pastor tiene poder sobre sus discípulos. Tiene poder y el discípulo es capaz de entregarle lo que le pidan. Eso es impresionante, hermano. Versículo. Claro, de hecho hay un versículo, recuerdo en el libro de Mateo capítulo número 7, si mal no recuerdo, versículo 24, luego que Yeshua viene hablando de que no todo el que diga Adón, Adón será salvo, ¿verdad? Al final del versículo 23, en el 24 dice, porque si su justicia no es mayor que la de los fariseos, significa que ellos en alguna manera tenían justicia. ¿Por qué tenían justicia? Porque tenían Torah, porque sí practicaban Torah. Pero decía a sus discípulos, ustedes tienen que tener mayor justicia que ellos para alcanzar el reino, para alcanzar la salvación. Entonces concuerda con lo que acaba de decir acá el hermano, de lo que dijo Shaul, de lo que dijo Pedro, ¿verdad? Kefa, que aún los justos se van a salvar con dificultad. ¿Sí? Con dificultad, hermano. Entonces, ¿dónde quedarán estos pastores falsos que han torcido todo lo que enseñó Yeshua? Porque ciertamente Yeshua sí critica y está exhortando a sus discípulos que no hagan como hacen los fariseos. Pero desde el púlpito un pastor critica a los fariseos, pero hace peor que los fariseos. ¿Verdad? Mucho peor, hermanos. Los critican, pero hacen eso con cosas mayores. Tremendo, hermanos, tremendo. Y eso es lo que hay que decirle en la cara, lo que ellos hacen. Porque de alguna manera, tal vez alguno, ¿verdad?, se le active la conciencia y deje de hacerlo, porque nosotros fuimos predicadores y también, digamos, fuimos tocados en nuestro corazón. Versículo número 28, ¿verdad? 28. Así también ustedes por fuera, en verdad, parecen justos delante de la gente, ¿verdad? Eso es lo que ocurre hoy en día también. Allá ocurría con los fariseos, con los maestros, con los que se levantaron con la autoridad de Moshe para enseñar, pero enseñaban torcedura. Pero hoy es igual. Delante de la gente parecen justos, como dice aquí el versículo 28. Ustedes parecen justos delante de la gente, pero por dentro, que eso les ocurre a estos fariseos modernos que son, ni siquiera alcanzan a ser fariseos, hermanos, porque los fariseos, por sobre todas las cosas, tenían Torah, de alguna manera, pero estos no lo tienen, pues son peores que los fariseos. No encuentro el calificativo para ellos. Lobos rapaces los llamaba seguramente Pablo, ¿verdad? Dice versículo 28, así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de violación a la Torah. Estaban violando la Torah, hermanos. ¿Por qué? Porque no había justicia. Y la Torah manda a ser justo. Sean santos porque yo soy santo, decía Yahweh, ¿verdad? Por medio de Moisés. Entonces estaban violando la Torah, porque violar un mandamiento es violar toda la Torah, dice Pablo. Sobre todo al que dice que enseña y que es santo, como dice acá. Ustedes parecen ser santos delante de los demás, pero ustedes son transgresores de la Torah. Versículo 29. Pobres de ustedes, escriben fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Eso lo vemos, hermano, ¿verdad? Siempre los vemos bien vestidos, haciendo la famosa cena, toda la semana si es posible, mandando a ayunar a todo el mundo, queriendo aparentar santidad. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Dice que los fariseos adornaban, estos maestros adornaban los sepulcros de los profetas. ¿Para qué? Para ser vistos por la gente como
como personas justas que amaban a Yahweh y que detestaban que hayan matado a los profetas. Pero veamos lo que dice Yeshua. Dice, pobres de ustedes, escriben fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Verso 30. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Verso 31. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Verso 32. Dice, bueno, que concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo creen que van a escapar de la condenación? Acá dice del crematorio, eso es una torcedura, ¿verdad? Pero ¿cómo van a escapar de la condenación? Versículo 34. Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán, ejecutarán en el madero, a otros los van a azotar en su sinagoga y los van a perseguir de ciudad en ciudad. ¿Por qué, hermano, era necesario esto? Por lo que dice el versículo número 35. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre quienes mataron entre el santuario, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre quienes ustedes mataron desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías o de Zacarías, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Para que caiga sobre ellos, sobre esa generación, este castigo, hermano. Para eso lo dijo Yeshua. Ahí estaba profetizado ese mal para ellos. Versículo 36. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ¿qué ocurrió, hermanos? No lo quisieron, no era su tiempo. Así que eso, pues, quedó ahí para aquellos. Pero, hermanos, hubo un remanente y Yeshua acá lo aclara. No podemos decir, se acabó esa generación, se acabó Jerusalén, hasta ahí le llegó al pueblo de Israel. No, hermanos, no le llegó hasta ahí al pueblo judío por lo que dice luego. Versículo 38. Miren, su casa les queda desierta, porque les digo que no me volverán a ver hasta que digan, Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Así que ciertamente hubo castigo para esa generación, pero el remanente quedó que iba a ver a Yeshua y que diga bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ¿verdad? Fíjese que luego de la destrucción, nosotros hoy en día sabemos que quedó remanente y que ese remanente cuidó, como dice Pablo, cuidó la palabra de Yahweh porque para ellos era, porque esa era la promesa y ellos eran los guardianes, ¿verdad? Y por eso nosotros recibimos por medio del Ruach lo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Ese pábilo que iba a quedar humeante nunca se podía pagar, hermanos. Así que yo en ese sentido pienso que ese remanente siempre lo fue guardando Yahweh. Bien, hemos visto lo que dice Yeshua en Mateo, ¿verdad? Una manera muy explícita de enseñar Torah. No descalificar la Torah a sus maestros que enseñaron mal, sí, pero conservando la esencia de la Torah y dando la correcta revelación, la correcta interpretación, ¿verdad? Que es lo que dijo la samaritana, que eso tenía que venir a ser Mashiach. Ahora bien, vamos a contrastar con Lucas, que nos va a ayudar a aclarar algo más. Lucas 11:37. Lucas 11:37, que esto contrasta, digamos, es aparentemente lo mismo, ¿verdad? Pero tiene, digamos, otra ampliación. Lucas 11:37. Cuando Yeshua acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él y él entró a su casa y se sentó a la mesa. Verso 38. El fariseo se asombró al ver que no se lavó antes de comer las manos. Fíjese. Nosotros vemos, por ejemplo,
ese enfrentamiento, lo podríamos decir de esa manera, ese enfrentamiento verbal entre Yeshua y los fariseos cuando los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Acá dice que Yeshua entró a la casa de un fariseo que lo invitó a comer y el fariseo observó que Yeshua empezó a comer y no se lavó las manos. Antes se acusaron a los discípulos, ahora observó a Yeshua no lavarse las manos antes de comer. Lucas 11:37. Cuando Yehoshua acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él y entró a su casa, se sentó a la mesa, verso 38, y el fariseo se asombró al ver que no se lavó las manos antes de comer. Verso 39. Entonces el maestro le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa y del plato, pero su interior está lleno de rapiña y de maldad. Verso 40. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Verso 41. Pero den con misericordia de las cosas que están dentro y verán que todas las cosas les serán limpias. Verso 42. Pobre de ustedes fariseos, porque diezman la menta, la ruda, toda la hortaliza, pero pasan por alto el juicio, que ya vimos en antes, la justicia, el amor de Yahweh. ¿Qué era el amor de Yahweh, hermano? La misericordia. Antes dijo en el libro de Mateo, hablaba de la justicia y de la misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Aquí nos aclara, es el amor de Yahweh. ¿Sí ve? El amor de Yahweh. Entonces, dice, es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Si no había misericordia, no había amor de Yahweh en sus corazones. Ahora, ciertamente el diezmo era específico, hermano. No era dinero, y sí había dinero. El dinero era para redimir. Recordemos que los mandamientos de redimir, ¿verdad? Se lo hacía con dinero. Se pagaban monedas. Pero el mandamiento no. Entonces vayamos a Levítico, un momento nos apartamos, o yo les leo para que no pierdan la cita. Levítico 27:30. Vamos a leer Levítico 27:30, solamente un verso, ¿verdad? Ustedes en su casa pueden desplayarse leyendo todo. Acá por tiempo no vamos a leer todo. Pero Levítico 27:30 dice, todos los diezmos de la tierra, hermanos, todos los diezmos que da la tierra. ¿Cuál tierra? Acá en Ecuador, o en Colombia, o en Guatemala, o en España, o en Estados Unidos, o en Colombia, Argentina, o en cualquier parte del mundo. No, hermanos. La tierra que Yahweh les dio. Él está hablando de esa tierra. Dice Levítico 27:30, todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o fruto de los árboles, son de Yahweh, quedan consagrados a Yahweh. No al pastor. No al pastor, no a la iglesia. No, eso era específico, hermano, para la tierra, para consagrarlo a Yahweh. ¿Por qué? Porque de esa consagración comían los sacerdotes levitas en el templo. Bien, porque ellos no podían ir a labrar. No, los sacerdotes son vagos porque quieren estar ahí haciendo nada, ¿verdad? Y viviendo de lo que produce la Iglesia Católica, lo mismo los pastores. Pero ellos sí pueden trabajar porque no tienen ordenanza de no hacerlo. Los sacerdotes levitas tenían ordenanza de no laborar en el campo. Tenían ordenanza. Bien, entonces volvamos a Lucas. Estábamos en Lucas, vayamos a Lucas 11:45. Vas a saltar unos versos. Lucas 11:45. Uno de los maestros de la Torá dijo en respuesta, Rabí, cuando dices eso, también nos insultas a nosotros. Mire que él está comiendo con el fariseo, ¿verdad? Que se dio cuenta que no había lavado las manos y él le hace la aclaración que tiene que hacerle, ¿verdad? Pero resulta que luego que le hace toda esa aclaración que ustedes van a leer en todo el capítulo 11, un fariseo le dice maestro, o sea, un maestro, ¿verdad? De la Torá le dice rabí, porque él era conocido como un rabí, ¿verdad? Un rabino, un maestro. Entonces, era reconocido como un rabí. Cuando dice, le dice así el fariseo, maestro, cuando tú dices eso, también nos insultas a nosotros. Verso 46. Y él le dijo, pobre de ustedes también, maestros de la Torá. Eran maestros de la Torá. Un maestro, un rabino, ¿verdad?
porque les imponen a los hombres cargas que no pueden llevar. Esto tenemos que aprenderlo para poderlo enseñar, hermano. A todo aquel que dice, no hay que cumplir la ley porque la ley es gravosa, porque la ley conduce a la muerte, porque la ley ya no le debemos cumplir, porque supuestamente Cristo la quitó. Pero entendamos lo que dice y hagamos que nos entiendan, que nos comprendan lo que dice acá el versículo 46 de Lucas 11. Pobre de ustedes también, maestros de la Torá, porque les imponen a los hombres cargas que no pueden llevar. Son maestros de la Torá. Y dice que imponen cargas a los hombres que los hombres no pueden llevar. Eso era lo gravoso. Contra eso estaba Yeshua. Les acaba de enseñar a sus discípulos frente a todos, ¿verdad? Les acaba de enseñar a sus discípulos y luego Pablo, al conocido Pablo, que es Shaul, Kefa, Santiago y todos los llamados apóstoles, los discípulos de Yeshua, lo comienzan a enseñar de esta manera, porque lo acaban de escuchar. Y Pablo, pues, también entendió lo que luego le fue instruido por medio del Ruach, que no hay que poner esas cargas. Ahí está el detalle de todas las cartas de los apóstoles que no se comprenden, porque todos los que leen las malas traducciones piensan que ellos están diciendo que no hay que guardar la famosa ley. No se refiere a la Torá, se refiere a esto, a las cargas que los maestros de la Torá le habían puesto y que todo el que se creía maestro y rabino quería seguirla poniendo aún en el tiempo de los discípulos. Por eso escuchamos, por ejemplo, a Shaul que dice que todo aquel que se circuncida, que se practica Brit Milá, está obligado a cumplir la Torá. Está obligado a cumplir la Torá. Lo que no está obligado, que también lo dice, no están bajo el legalismo rabínico, sino que lo traducen como ley. Cuando él dice no están bajo la ley, es sobre estas cargas que Yeshua acaba de enseñar, que dice que los maestros le impusieron a los hombres, pero que la Torá no los dice. Versículo número 46. Y él le dijo, pobres ustedes también, maestros de la Torá, porque les imponen a los hombres cargas que no pueden llevar. Pero ustedes mismos no las tocan ni con un solo dedo. Claro, porque eran muy aparte. Eran inventos, hermanos. Como hoy se los inventan. Hoy también se los inventan. Los rabinos se siguen inventando muchas cosas. Yo, por ejemplo, he visto en la sinagoga que las personas, cuando ven la mesuzá, la toman y se persignan. Hacen un ademán en la frente, en la cara, cosa que pues no es más que una tradición, porque eso no dice la Torá, que hay que hacerlo, que hay que verla y recordar que hay mandamientos, pero no tocarla y hacer alguna seña en el rostro, ¿verdad? Eso no dice la Torá en ningún momento. Eso ya es invento humano. Bien. Entonces, dice en el libro de, estamos en el capítulo 46, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ustedes mismos no la mueven ni con un solo dedo. Ahora vamos al verso 52, vamos a saltarle algunos versos para ir más rápido. En el verso 52 de Lucas 11 dice, pobre de ustedes, maestros de la Torá. No está diciendo pastores, los pastores no enseñan Torá. Los pastores ni siquiera están en el pensamiento de Yeshua, porque ellos no tienen idea de la Torá, no la conocen. La desechan, la rechazan y enseñan a que las congregaciones la rechacen. Es decir, ni siquiera alcanzan a la estatura de un fariseo. Lucas 11:52. Pobres de ustedes, maestros de la Torá, porque han quitado la llave del conocimiento, que esto es importantísimo, hermanos. Importantísimo lo que Yeshua acaba de decir. Pobres de ustedes, porque acaban de quitar o le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron. ¿A dónde, hermanos? Al conocimiento. Y a los que iban a entrar se lo han impedido. ¿Cuál es el conocimiento? La llave del conocimiento es importantísimo, hermano. Antes en Mateo vimos que decía la llave del reino. No dejan entrar al reino. Entonces, ¿qué es el reino, hermano? Conocimiento verdadero de Yahweh. ¿Qué mandó a predicar? Cuando dijo, vayan y prediquen el reino. El conocimiento de Yahweh es el que nos lleva al reino. Por eso él decía, yo soy la verdad y la vida, soy el camino. La interpretación a la verdad y a la vida es el conocimiento. Eso habían quitado los maestros de la Torá, porque la habían cambiado.
quitaron el conocimiento, ¿verdad? Recordemos que decía Yeshua, conocerán la verdad los hará libre. Y la libertad, el conocimiento nos va a llevar a la vida. Podemos recordar lo que decía en el libro de Oseas, que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Le quitaron la llave del conocimiento, como dice Yeshua. Ahora vayamos al capítulo 12, ya se terminó el 11, vayamos al 12, para regresar una vez más al estudio de Hechos. Lucas 12 dice, mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está el detalle. No les dice que los fariseos, cuando enseñan Torah, como ya escuchamos, que no le obedezcan. No, obedézcale. Pero cuídense de su levadura, de su legalismo, de sus halajá, de sus tradiciones. De eso cuídense. Eso no va. Ya vimos una a una la que no debían hacer y que no hicieron sus discípulos, hermanos. No las hicieron. Pablo es un ejemplo de eso, ¿verdad? Él no quiso oro ni plata, nada. Él no pedía nada para él. Aún en su aflicción, él seguía adelante, cosa que no hacían los fariseos. Él era un verdadero maestro de Torah, porque eso era lo que enseñaban los discípulos. Ellos siguieron la enseñanza de su maestro que enseñó Torah, y esa revelación que les dio, ellos la estaban transmitiendo. Ahora, versículo número 45 de Lucas 20. Saltémonos a Lucas 20, 45. No vamos a leer todo, hermanos, porque se nos llevaría mucho tiempo, pero específicamente leamos esto que dice Lucas 20, 45. Cuando todo el pueblo lo escuchaba, les dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman los saludos en las plazas, las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en los banquetes, esos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Estos fariseos tenían Torah, ¿verdad? Estaban transgrediendo, pero tenían Torah. Se apoderaban de los bienes de otros, predicando Torah. Imagínense los pastores que se hacen lo mismo, hacen oraciones y con oraciones le meten la mano al bolsillo. Cuando usted está orando, cuando usted está con los ojos cerrados, orando, ¿verdad? Por los diezmos, ellos están metiéndole la mano al bolsillo. Usted no se da cuenta cómo lo incautan, cómo se vuelve un robot, ¿verdad? Cómo le lavan el cerebro y entonces usted comienza a entregarle sus bienes. Eso hacían los fariseos y van a tener mayor condenación, dice. Claro, dicen que el obrero es digno de su salario, pero resulta que resulta primero que no son obreros verdaderos, sino falsos obreros fraudulentos vienen a ser los pastores. No son verdaderos obreros, primero. ¿Por qué? Porque no enseñan Torah. Un obrero verdadero de Yahweh es el que enseña Torah. El que ni siquiera sabe qué es Torah es un obrero fraudulento. Pero sobre todo, el concepto de que el obrero es digno de su salario no es para que reciban un sueldo. El obrero que es digno de su salario es que cuando llega a un lugar, ¿verdad?, pueden tomar el alimento que le da ese hogar donde iban a enseñar. Ese era el concepto. Decía, ahí traía a colación Yeshua cuando les enseñaba esto, aquel verso que dice, no se puede poner bozal a un buey cuando está trillando. Es decir, cuando está haciendo su labor hay que darle de comer. Eso no significa que tiene que tomar riquezas en el nombre de Dios. Eso no, eso es falso. Bien, hermano. Mateo 8.1. Busquemos refuerzo en Mateo 8.1. Mateo 8.1 dice, cuando bajó del monte, le siguió mucha gente, y vino un leproso y se postró delante de él. Mire, aquí vamos a ver algo importante, hermanos. Porque hemos venido leyendo todo esto que nos enseña Mateo y Lucas, solo por aquel verso en el que queremos aclarar que Yeshua enseñaba siempre Torah. Él aclaraba Torah.
él estaba interpretando la Torá, ¿verdad? Y miren lo que sucede acá, que es una muestra fiel de que él cuidaba que se guarde la Torá. Miren lo que ocurrió, Mateo 8:1. Cuando bajó del monte le siguió mucha gente y vino un leproso y se postró delante de él diciéndole, maestro, si quieres puedes limpiarme. Verso 3. Y Josué extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Ahora vamos a hablar un momentico sobre la lepra. Verso 4. Entonces Josué le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moshe para testimonio de ellos. Si lo lee una persona que no tiene idea de los mandamientos de la Torá, entonces se va a quedar simplemente con que Yeshua limpió un leproso y luego le dijo que se vaya donde un sacerdote. Seguramente pensará que es un sacerdote católico. Pero bien, vamos a leer, porque eso es importante, hermano. Cuando usted ve algo, búsquele la pregunta, inquiétese y vaya a buscar lo que dice la Torá respecto de lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. Acá me habla de que limpió a un leproso. Entonces tenemos que saber la ley de la lepra. ¿Por qué existe el mandamiento? Existe la regulación sobre la lepra. ¿Por qué Yeshua le tiene que decir luego de que lo limpió, preséntate donde el sacerdote? Porque es necesario que haya testimonio para ellos. Levítico 14:1. Vamos a ver qué ocurre con el tema de la lepra. Levítico 14:1. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, esta será la ley para un leproso. Cuando vaya a purificarse, cuando se haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa, verso 4, el sacerdote mandará que le traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. Verso 5, el sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro. Verso 6, tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela de escarlata y el hisopo y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Verso 7, entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción y lo purificará. Y dejará libre el ave viva en el campo. Verso 8. El que se va a purificar lavará su ropa, se afeitará todo el cabello, se bañará con agua, entonces quedará limpio. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. Versículo 9. En el 7º día deberá afeitarse todo el cabello, de la cabeza, de la barba, de las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará su ropa y se bañará todo su cuerpo con agua. Entonces quedará limpio. En el día 8º tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3/10 de un efá de harina selecta, mezclada con aceite para la ofrenda, y un lot, dice acá, de aceite, versículo 11. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante de Yahweh junto con el hombre que se va a purificar a la entrada de la carpa de reunión. En este caso, en la entrada del templo, porque mientras no esté purificado, nunca iba a poder entrar en el templo, porque esa era la ordenanza para la lepra, hermano. Porque se entendía, se sabía que un leproso estaba inmundo y un inmundo no podía entrar en el templo. Entonces no era solamente así de sencillo que Yeshua le dijo, tienes que ir al templo a presentarte delante del sacerdote. Todos sabían que era un hombre leproso y le dice, preséntate al sacerdote, ¿para qué? Para que haga el ritual de la purificación como está ordenado en la Torá, como está ordenado en lo que traducen como ley en el libro de Levítico, que estipula y regula la ley del Sará, que es la lepra, ¿verdad? Si ven el conocimiento, la verticalidad de Yeshua, que no está transgrediendo la Torá, aunque él
con el poder que Yahweh le otorgó, limpió a un leproso, pero sin embargo, él le enseñó a ese leproso que tiene que ir a cumplir con lo establecido en la Torah, porque Yahweh lo dijo así, porque él vino a que se cumpla la palabra de Yahweh, él vino a hacer la voluntad del Padre. No trajo su propia doctrina, sino que vino y trajo lo que Yahweh dijo que se debe de hacer. Eso es lo que cada uno debemos saber, hermano. No se quede con lo que leyó, con lo que le contaron. Hay que investigar. Eso es muy importante saber. No solamente lo limpió, no, hermano. Le dijo que tiene que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote haga su función. No porque él era Mashiach, le quitó aún a aquellos sacerdotes de ese momento su función o lo que Yahweh va a aceptar de esa persona que ya estaba limpia, ¿verdad? Porque tenía que presentarlo delante de Yahweh limpio. ¿Quién? No Yeshua. Lo presentó el sacerdote, hermano. Es importante que usted lo sepa. Él no descalificó a ningún sacerdote. No, él está enseñando a que tiene que cumplir lo que el sacerdote debe hacer. Hechos 4, capítulo 5, capítulo 4, verso 5. Creo que vamos a tener que dejar el resto, hermanos, para la próxima semana, aunque realmente de acá ya no tenemos, digamos, otras cosas que ir a investigar porque es consecutivo de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en el versículo número 4, versículo 5 de Hechos 4, que es lo que estamos estudiando hoy, que por cierto, el título, ¿verdad?, de hoy es ¿a qué se convirtieron aquellos 5,000 que creyeron en Yeshua? Ese, digamos, a manera de pregunta. Porque cuando escuchamos y leemos esto de que se convirtieron 5,000, enseguida le viene al pensamiento esa idea preconcebida que viene desde hace 2000 años, que se convirtieron al cristianismo. Falso, ya lo hemos leído, hermanos. ¿Se convirtieron a qué? A creer que Yeshua vino a enseñar Torah, verdaderamente, y que vino a hacer una revelación efectiva y a descalificar a los falsos maestros. Eso sí hizo, pero ellos no se convirtieron a un movimiento religioso extraño, de ninguna manera. No, ellos siguieron practicando Torah, pero con la revelación plena de esa Torah viva que era Yeshua. Entonces dice, en el versículo 5, eran israelitas creyentes en el Mesías. Mesiánicos. No eran, exacto, no eran saduceos, no eran fariseos, no eran celotes, no, eran nazarenos. Yeshua era conocido como el nazareno y su movimiento eran los nazarenos. Ellos eran creyentes en Mashiach, ¿verdad? Los mesiánicos. Bueno, tal vez a hoy en día pues sea como que llevado por diferentes caminos el pensamiento esto de quién es mesiánico y no, y hay hasta divergencia en el pensamiento respecto de eso, pero sí es claro que ellos creían en el Mesías y eso lo convierte en mesiánicos. Entonces, en el versículo 5 de Hechos 4 dice, sucedió y el día siguiente que se reunieron sus gobernantes y los ancianos y los escribas de Jerusalén, incluyendo Anás y el sumo sacerdote Caifás y Johanán o Juan Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Recordemos que ese linaje eran los saduceos. Verso 7. Después de ponerlos en medio le preguntaron, ¿con qué poder y en qué nombre han hecho ustedes esto? ¿Qué hicieron? Un milagro. Versículo 8. Entonces Kefa, lleno del espíritu de santidad, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre la buena obra que se hizo en un hombre enfermo por medio de quien quedó sano, verso 10, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, a quien Elohim resucitó de entre los muertos, por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Un hombre que fue sano. Fíjense ustedes que los sacerdotes eran saduceos y ellos no creen en la resurrección, no creían, ¿verdad?, en la resurrección. Y Kefa, que es el vocero, el que toma la palabra, les dice que Yahweh envió a Yeshua y que lo resucitó de los muertos. Tremendo para ellos, muy tremendo, porque ellos no creían en eso. Y esa era la discusión que siempre tenían con los fariseos. Entonces, dice, esta es la piedra que desecharon ustedes, los edificadores,
y que ha venido a ser la principal piedra angular, y que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. No va a haber otro, dice Pedro. Están esperando los judíos, pero dice Pedro, no hay otro nombre para salvación. Este es el único nombre en el cual hay que salvación. ¿Qué nombre? Yeshua, ¿verdad? En el versículo 13 dice, al ver ellos la valentía de Kefa y de Johanán, como habían entendido que eran hombres incultos y letrados, ¿por qué? Porque eran galileos. Ese pensamiento es porque los galileos no eran vistos como hombres de letra, como, digamos, personas eruditas, ilustrados, digamos, instruidos. No eran conocidos los galileos como eso, porque más bien era una población de pescadores y de agricultores, que ciertamente había una élite romana, pero que no eran ellos pues llamados galileos, ¿no? Pues ellos eran romanos, pero eran vistos de esa manera. Por eso fíjese que estos sacerdotes, que sí eran de la monarquía, ¿verdad? Eran muy ilustres, ellos sí, los príncipes del pueblo, porque así eran los sacerdotes llamados, ellos, digamos, lo menospreciaban, diciendo cómo son capaces estos hombres de tener tremendo conocimiento, siendo personas incultas. Entonces dice en el verso 13, al ver ellos la valentía de Kefa y de Johanán, Kefa es Pedro y Johanán es Juan, como habían entendido que eran hombres iletrados e incultos, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yeshua. Ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Porque Yeshua era visto como un rabino. Eso lo vemos, los fariseos vienen a un rabino, ¿por qué? Porque era una persona que tenía vasto conocimiento, ¿verdad? Era un rabino de rabinos, un maestro de maestros. Y así, hermanos, en consecutiva es todo el capítulo. Acá comienza a hablar Pedro, por ejemplo, en el versículo 19, dice, le dieron una respuesta, juzguen ustedes si es correcto delante de Yahweh que les hagamos caso a ustedes en vez que a él. Mire, tremendo, eso es tremendo, hermano. Los que están de frente a ellos eran personas muy importantes que tenían el poder incluso de llevarlos a la muerte, porque ya con Yeshua lo habían hecho. Sin embargo, cuando ellos le dicen no vuelvan a enseñar en ese nombre y los envía a que salgan de Jerusalén, él les dice, nosotros, lo interesante es lo que ellos dicen, juzguen ustedes, porque son personas que tienen el poder de juzgar, ¿verdad? Juzguen ustedes si nosotros debemos obedecerles a ustedes o debemos obedecerle a él. ¿Esto qué me deja pensar, hermano? Que ciertamente ellos ya tenían temor, que estos sacerdotes en realidad sí estaban con el temor o la